En primer lugar, queremos agradecer a Daniel Lobato por estar aquí con nosotros y nosotras y colaborar de manera desinteresada. Por supuesto, dar las gracias a los asistentes, ya que sin vosotros y vosotras esto no sería posible. Esperamos que os quedéis después de la charla al tapeo, que hemos preparado con el fin de recaudar fondos. Parte de ellos, como en otras ocasiones, serán enviados a Gaza. Desde nuestro inicio y hasta la fecha, con los tapeos y la venta de merchan, hemos logrado autofinanciarnos y enviar, por un lado, 1.000 euros a UNRWA y otros 1.000 euros al Karama, de los que parte se destinaron a una cisterna de agua y parte al proyecto de escuelas en Gaza. Podéis ver en nuestras redes los vídeos que nos enviaron. Quiero recordar también que estamos muy pendientes de la flotilla y que hay un llamamiento, si Israel les ataca, de parar las clases y salir a las calles. Así que tendremos que estar pendientes en las redes. La idea es que quedaríamos en el momento que nos ataquen, sí, que suele ser por la noche, por la mañana los estudiantes pararían las clases y por la tarde a las 7 nos juntamos todos en Plaza Paraíso y bueno, pues por lo menos salimos a protestar. Asimismo, os recordamos que el día 3 hay una manifestación que sale de Portillo a las 7 de la tarde y finaliza en San Juan de los Paneles, convocada por Acción Libertaria, Anticapitalistas, CGT, CJS, Contracorriente, CRT, CUT, Iniciativa por Palestina, Manifiesto por el Socialismo, Red Universitaria por Palestina, SOA y CEP. Y finalmente os animamos a acudir el día 4 al pregón en la Plaza del Pilar con banderas palestinas. Paso la palabra a Óscar Frac, secretario general de CGT de Aragón y La Rioja, al que queremos agradecer también la cesión de este local para nuestros eventos. Desde el inicio hemos recibido apoyo total de CGT para todo lo que hemos necesitado y posteriormente daremos paso a nuestro compañero Pablo Hija, periodista y redactor de Arainfo. Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Y yo también primero agradecer a Iniciativa por Palestina por esta charla y poder analizar aquí en CGT Aragón, a Daniel Lobato, a Pablo Hija y a todos y todas por estar aquí. Pues hoy justamente un año 27S del 2024, CGT a nivel nacional convocó una huelga general. Aquí está lo bonito de la solidaridad entre los pueblos y lo que es la presión que está habiendo ahora por el tema del popular y saliendo a las calles como cortando la vuelta ciclista, y ha hecho que al final este gobierno tarde tome las medidas que va a tomar, ¿vale? Entonces, recordad que desde los sindicatos de clase, combativos, de transformación como es CGT, pues tenemos que estar en las calles y de momento que, como he dicho, como estudiantes y como hace un año, una huelga general, ¿vale? Entonces, desde CGT siempre hemos exigido al gobierno español la ruptura inmediata de las relaciones, el reconocimiento y amparo del derecho al retorno de todas las personas palestinas refugiadas y que se implanten todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la afirmación del Estado sionista de Israel. Y por eso nada, te doy las gracias y paso la palabra al compañero Pablo. Muchas gracias, Óscar y Esmeralda. Bueno, antes de pasaros con Daniel y hacer una breve pincelada de su biografía, que yo estoy Sara, incluso ha estado en tantos saraos que no nos poníamos de acuerdo. Casi no nos poníamos de acuerdo en cuál es citar o cuál es, ¿no? Pero bueno, explicaremos alguno. Muchos de vosotros ya habéis visto cuando entrabais, ¿no? Que lo conocéis y que le habéis saludado y que le seguís por Twitter. Pues, una de las personas seguramente que más seguimos o que más sigue la gente interesada en Oriente Medio y en Palestina. Yo simplemente antes de darle paso quería citar cuatro cositas que ni siquiera me voy a extender porque sé que, o creo adivinar, bueno, me equivoco, pero surge en el debate, pero creo que las va a plantear también, por lo cual no me voy a extender, pero que creo que son importantes, o bueno, ya sabéis que en Arainfo le prestamos mucha atención al tema Palestina. Tenemos un especial, aparte de las publicaciones anteriores al 7 de octubre, pero el 7 de octubre hay un especial en Arainfo, en el cual pues, vamos publicando, sobre todo las cuestiones relacionadas con Aragón y las movilizaciones de Aragón. También escribimos algo de política internacional, poquito, porque es lo que nos da las modestias, las fuerzas, nuestras modestas fuerzas, pero bueno, ahí hemos intentado, yo creo que poner nuestro granito de arena como otros medios comprometidos, otros periodistas comprometidos, en dar otra visión distinta, ¿no? Y otra visión distinta que yo creo que, por lo menos en mi caso, serían sobre 4 ejes. Uno, desterrar la teoría de los dos demonios, ¿no?
luchar contra ese discurso igualador entre las acciones de la resistencia palestina y las acciones militares de la entidad colonial israelí, ¿no? Eso que dicen muchos, incluso a veces en los laterales del movimiento de solidaridad, ¿no? Que igualan a Hamas, la yihad islámica no saben ni lo que es, el Frente Popular de Liberación de Palestina, etc., y los igualan, ¿no? Con la brutalidad de las fuerzas sionistas, olvidando el derecho a la resistencia. Voy a extender, seguro que Daniel viene a hablar precisamente de esta cuestión. Romper con la criminalización, como decía, de la resistencia palestina ha sido otra de nuestras constantes como medio o como línea editorial, es decir, no caer en esa trampa. Y por último, esto ya es una reflexión personal, ¿no? Yo creo que es importante, yo creo que también se va a extender, y yo no voy a extender mucho, pero el advertir, ¿no? Que sobre la alegría que nos puede dar a todos a priori, ¿no? Pues, estrategias como el actual reconocimiento del Estado palestino, pero claro, seguramente lo tenemos que plantear en el marco de qué se hace y por qué se hace y quién lo hace y para qué lo hace, ¿no? Y porque va ligado a una estrategia, que es la estrategia de la creación de los dos Estados, que no me voy a extender porque estoy seguro que también va a hablar de esta cuestión, y como estoy seguro que las va a abordar todas, no me voy a extender, pero que son temas que yo creo que nos interesan a todas y a todos porque están muy de actualidad, y seguramente en los próximos meses vamos a tener que luchar también contra esos relatos, ¿no? Ese relato, por ejemplo, el de reconocimiento del Estado palestino en el marco de los dos Estados, que incluye las otras dos cuestiones que he nombrado antes, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra y Francia reconocen el Estado palestino siempre y cuando no estén en una fuerza que no les guste al gobierno o en los aledaños del gobierno, de la autoridad o de una futura hipotética autoridad. Bueno, sin más, voy a dar paso a Daniel Lobato, es licenciado en Historia. Como he dicho, ha participado en muchos movimientos, ha estado, un compañero de Rubén, me recordaba que había estado con él, en ICAR, apoyando a Rojava, a los kurdos, a la lucha del pueblo kurdo. Ha estado en distintas brigadas, en distintos movimientos de solidaridad con Palestina durante muchos años. Es periodista, colaborador, analista, ¿no? Que se dice ahora, que es el término de moda, analista sobre Oriente Medio. Lo podéis ver, muchos lo conocéis también de eso, me imagino, porque en RT últimamente. Bueno, en RT igual no lo veis porque ya sabéis que está censurado en territorio de la Unión Europea, no se puede trampear con distintas formas. También colabora con la base últimamente, que también he visto por ahí aparecer. Y bueno, también con Hispan TV, si no me equivoco, también luego amplía estas cuestiones. Y bueno, él se define en sus perfiles como activista, ¿no? Además de periodista, ¿no? Pues se define directamente como activista, y dice que a veces escribe sobre Oriente Medio, que yo creo que es más que a veces. Y por último, bueno, pues citar una cita que tiene en árabe en su perfil, que lo ha metido esta misma semana, si no me equivoco, porque tenía eso tan. No, llevo ya tiempo con ella. ¿Tienes tiempo ya? Bueno, pues andaba yo despistado, que era un hombre mojado, no teme la lluvia, y yo creo que bueno, pues, Daniel no tiene que temer la lluvia porque está más que mojado. Y sin más, pues, me pongo con Lobato. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Iniciativa por Palestina por organizar esta acción, a CGT por prestar este maravilloso espacio tan amplio, tan luminoso, a Óscar, a Esmeralda, a Pablo, a todos los que habéis dedicado el sábado por la tarde viniendo aquí. Esas frases, tengo dos frases en árabe, una un libro de Olga Rodríguez, esa de El hombre mojado no teme la lluvia. Fue uno de los que me inició allá por 2010 o 2000, un poco antes, me impulsó aún a conocer más, empezaba a conocer, pero yo creo que, no, 2010, estamos hablando de 2006 o algo así. Bueno, en todo caso, un libro hace unos 20 años. La otra es una frase de un intelectual y activista palestino, Bassem Barash, que viene a decir algo así de: si quieres ser un intelectual, pues pon tu servicio, tu intelectualidad al servicio de una causa, y si no es así, no vales nada, ni tú ni tu intelectualidad, ¿no? Más o menos. Es un poco una crítica a esos supuestos intelectuales que no se comprometen con una
causa hasta sus últimas consecuencias. Fue asesinado por el régimen israelí hace 8 años. En todo caso, bueno, esta apelación, este recuerdo a estas dos frases viene un poco ligado a que los palestinos, pues, efectivamente están tan empapados que ya no tienen miedo a la lluvia, en este caso de bombas, ¿no? Y en esas definiciones que se utilizan para describir lo que están padeciendo, genocidio, holocausto, exterminio, devastación, muchas veces no se describe lo que ocurre, pero no se profundiza en por qué está ocurriendo eso, ¿no? ¿Cuál es la causa que se está ocurriendo ante nuestros móviles, ante nuestras pantallas? Tenemos que pensar que hay un porqué. Ese porqué se ha ido desvelando desde los primeros meses en los que el régimen israelí, digamos, proclamaba unos supuestos objetivos, los declarados, pero nunca decía el objetivo no declarado. El objetivo declarado era derrotar a Hamás, acabar con Hamás, rescatar a los prisioneros de guerra israelíes en manos de la resistencia palestina, especialmente esos dos. Y el no declarado era el que nunca decía, era erradicar la existencia palestina dentro de Gaza. Ese ya, ante el fracaso de los dos anteriores, el fracaso de derrotar a la resistencia palestina, que lleva 2 años en un gueto, en un campo de concentración, sin montañas, sin selvas, sin bordes fronterizos con el exterior que le puedan ir apoyando, digo selvas, por ejemplo la resistencia vietnamita, montañas, igual, en Argelia, no tienen nada de eso, siguen encerrados ahí y de forma asombrosa y casi inexplicable están logrando, reciclando el propio explosivo de las bombas que no explotan, en torno a un 15% o 10% de las bombas norteamericanas y europeas que tiran los israelíes, pues no explotan y ahí siguen, ¿no? Entonces han fracasado en ese primer objetivo, han fracasado en el segundo objetivo declarado, supuesto, de rescatar a los prisioneros de guerra israelíes en manos de la resistencia, y poco a poco van mostrando o declarando cuál era desde el inicio el objetivo real de arrojar 6 bombas atómicas, 100 kilotones en bombas sobre el pequeño campo de 350 kilómetros cuadrados de Gaza, y que es que se marchen los palestinos, o si no morirán todos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos, y por eso hay que seguir yendo a los porqués y los porqués, pero ¿y por qué insisten los israelíes en echar a los palestinos? Estamos presenciando un gigantesco experimento de ingeniería demográfica ante nuestros ojos, un experimento de ingeniería demográfica colonial, un experimento como el que iniciamos los castellanos, se puede decir los españoles, en las Islas Canarias, un experimento de ingeniería demográfica colonial que es ni más ni menos que desaparezcan los nativos de las Islas Canarias, los guanches, y que sean reemplazados por personas llevadas de la península. Otro experimento colonial llevado a cabo en la isla de Cuba, pues que desaparezcan los indios taínos, los nativos taínos, y que sean reemplazados por personas negras secuestradas de África o por personas blancas llevadas desde España para asentar este régimen colonial nuevo. Claro, cuando aquel país mediocre que era aquella España de 500 años llegó al continente, no se quedó en las islas, sino que arribó al continente, pues se encontró con 60 millones de nativos, que era un número inalcanzable para poderlos eliminar, extinguir a todos ellos, y tuvo que cambiar ese modelo de colonialismo, de erradicación, de exterminio, por un modelo de colonialismo por aprovechamiento económico, si se quiere, de los nativos, en las minas de plata, en los cultivos de caña de azúcar, en fin, en lo que pudieran ser aprovechables, ¿no? No obstante, el colonialismo por exterminio
que probablemente inauguramos por exterminio, por limpieza étnica, también dentro de la península. Iniciamos un cierto colonialismo a medida que avanzamos hacia el sur de la península en esa, entre comillas, reconquista, expulsando a los judíos hispanos, expulsando a los musulmanes hispanos y creando esos latifundios para la duquesa de Alba, etc. ¿Dónde están los y las dueñas de esas tierras originalmente antes de ser latifundios, de esos señoríos, ¿no? Que probablemente aprovechaban esas tierras de Andalucía, del Levante, de otra forma? Bueno, en todo caso, esas colonizaciones por limpiezas étnicas absolutas que iniciamos probablemente en la península ibérica y exportamos al resto del planeta, pues se han continuado haciendo. Hemos visto en Norteamérica, con la erradicación completa de los nativos norteamericanos, eso sí, bien adornada por los medios, a través de esa hegemonía cultural, sobre todo quienes somos más mayores, que nos hemos criado con películas de vaqueros y de indios los sábados por la tarde. Los indios siempre eran los salvajes. En esa división internacional de la humanidad que hemos creado los propios occidentales para justificar el saque y el exterminio. Esa división internacional de ellos y nosotros, ¿no? Y esa división la iniciamos también los españoles, por cierto, cuando Bartolomé de las Casas planteó que igual los nativos de América tienen alma y son humanos. Y Ginés de Sepúlveda, un filósofo académico de entonces, confrontó con él a petición de Carlos V, bueno, confrontar aquí en un debate a ver si tienen alma o no tienen alma los nativos de allá de las Américas, y este académico pues decía que no, que eran animales y por tanto podían ser erradicados, ¿no? Dando justificación. Bueno, pues eso lo hemos visto, esa animalidad de los pieles rojas, llamamos pieles rojas, nativos norteamericanos, esa animalidad de los aborígenes en Australia, erradicados para construir algo civilizado, ese país maravilloso, Australia, que da becas de estudios, de trabajo a muchos jóvenes en el mundo y que es un aparente crisol, pero no deja de ser un régimen colonial sustentado, construido sobre las masacres nativas, ¿no? Bueno, pues eso, como digo, se ha seguido produciendo y nos encontramos en un momento en el cual, en un contexto histórico donde no se podía llevar a cabo eso, o ya era algo del pasado, esas invasiones de extranjeros, de colonos, que llegan a una tierra y aplican unas leyes que son las opuestas al lugar de procedencia. En el lugar de procedencia no se puede matar a tu vecino y de pronto te quedas con su casa y te quedas con sus tierras, con sus naranjos y con sus manzanos. No se puede hacer eso. En el país de procedencia no puedes de pronto capturar a un nativo, robarle, esclavizarle. En tu país de procedencia no puedes hacer nada de eso. Y sin embargo, cuando llegas de colono a otra tierra, llegas con el supremacismo, con la permisividad, con la impunidad suficiente como para que las leyes se inviertan. Así fue con Buffalo Bill en Norteamérica, así fue con los españoles, Hernán Cortés, o en América, los británicos en Australia también, en Sudáfrica, en toda África, en Kenia, en fin. Y así ha sido con esos colonos extranjeros llevados, empezamos a llevar especialmente hace 100 años, 105 años, a Palestina, con el inicio del mandato británico en Palestina, unos colonos que llegan con esas normas inversas al lugar de procedencia. Al nativo palestino le podemos esclavizar, al nativo palestino le podemos asesinar y quedarnos con su casa, al nativo palestino nos podemos quedar con sus tierras. Bueno, nos encontramos de pronto con algo tan insólito como es el hecho colonial. Estaba casi olvidado. ¿Pero qué es eso del colonialismo? Si eso ya... las descolonizaciones llegaron. Guinea Ecuatorial ya se liberó de España. Argelia de Francia, Kenia de Reino Unido, hasta Sudáfrica se liberó de su régimen de apartheid de blancos. ¿Cómo es que de pronto tenemos un hecho colonial?
Y sí, tenemos un hecho colonial ilegítimo, ilegal, de extranjeros empujados a colonizar un territorio en la operación más sofisticada de 500 años de aprendizaje colonial. Estos 500 años, como he dicho, de inicio de los proyectos coloniales españoles, pues se han, digamos, transformado en el proyecto más complejo y sofisticado, de una fortaleza en un territorio donde está la región del gas, del petróleo, del canal de Suez, y que a su vez esa fortaleza colonial sea rodeada de una muralla de regímenes puestos también por los colonizadores. El régimen de Emiratos, el régimen de Arabia Saudí, el régimen de Jordania, el régimen de Siria, el régimen de Irak, que en su día fueron monarquías, fueron derribadas, y hoy, por ejemplo, Siria de nuevo vuelve a estar del lado de los colonizadores, con este jefe de Al-Qaeda, que está al mando de Damasco, lamentablemente. Ha habido vaivenes, por supuesto, de esa muralla protectora de la fortaleza colonial israelí, pero en todo caso el esquema se mantiene. Una fortaleza, una muralla, e intentar, mediante dos guerras, el frente interior, ir eliminando a los nativos, poco a poco, a los nativos interiores palestinos, y el frente exterior, ir derrotando a los nativos, aliados de los palestinos, a los nativos de alrededor, a través de esos regímenes lacayos impuestos por Occidente, puedes conseguir asentar una especie de Australia en medio de Oriente Medio, o de Asia Occidental, como se quiera decir, una especie de Canadá, una especie de Nueva Zelanda, con un pequeño margen de nativos palestinos, si se quiere, un 10%, folclóricos, que en los viajes de estudiantes que vengan a Israel, pues les visiten y les vean, cómo bailan, ese baile suyo que tienen, como los maoríes en Nueva Zelanda tienen un baile que también usa la selección de fútbol o de rugby neozelandesa, pues que vengan aquí y vean cómo la selección de Israel incluso baila ese baile que bailaban los nativos palestinos, ¿no? Incluso llevan hasta pañuelos y pueden comprar uno de viaje de recuerdo a Europa, esos turistas, entre comillas, en Israel. Ese es el proyecto de crear un país, un Estado, no un país, un Estado occidental en medio del Oriente Medio. Y ese fue el proyecto desde hace 100 años por los británicos, al fusionarse con unos cuantos ideólogos europeos de ascendencia judía o de tradición judía, si se quiere, o de religión judía, que de pronto se les iluminó la cabeza diciendo que los judíos necesitaban una patria para ellos solos. Bueno, yo creo que es una idea equivocada. Los cristianos no necesitan una patria. Mi abuela, que era católica, no necesitaba compartir un país en ningún punto del planeta con una católica boliviana, con una católica polaca o con una católica de Uganda. Y irse 3.000 millones de católicos del mundo a ningún lugar del planeta a establecer su país, ¿no? Pero menos aún a establecer ese supuesto derecho a crear un Estado para gente que cree algo parecido, incluso gente que ama a los gatos que decidan tener un Estado propio. Mucho menos aún se puede establecer un Estado a costa de los derechos de terceros. Si quieren irse a una isla desierta, los amantes de los gatos y hacer un país de amantes de los gatos, o los ateos del mundo, yo no me iría nunca, ¿no? Reconozco que soy ateo, pero bueno, pues como muchos judíos nunca se quisieron ir, porque entendían que ese proyecto sionista, esa es la diferencia con judío, no tenía nada que ver con ellos, y es más, era antidemocrático con ellos. Me hubiera gustado saber qué decía Ana Frank, sabéis quién era, esa chica judía holandesa, nacida en Alemania, pero bueno, y que fue atrapada en los últimos días del régimen alemán, del Tercer Reich, y fue llevada al campo de exterminio con su familia. Me hubiera gustado ver qué opinaba de que esta Europa era tan antidemocrática que no la aceptaba
y que la ordenaba marcharse a un territorio de Oriente Medio a invadir y a masacrar a los nativos del lugar, porque allí iba a estar segura, porque aquí el fracaso de Europa es que no podemos garantizar que mañana no vayamos a seguir asesinando judíos y por tanto van a estar lejos de aquí, porque ese es nuestro fracaso. La existencia de Israel es el fracaso antidemocrático de los supuestos valores europeos, el no garantizar que mañana, cuando esos colonos tengan que huir, en su mayoría huirán de Palestina y regresen a Europa, pues aquí no está claro si todos los defensores de ese régimen colonial en Palestina, a lo mejor en su antisemitismo o su, mejor dicho, expresado judeofobia, no acaban proponiendo de nuevo nuevas masacres contra esas personas judías aquí en Europa. En todo caso, ese proyecto colonial está en un punto de equilibrio. Se alcanza un punto de equilibrio entre el éxito y el fracaso hace unas décadas. Los proyectos coloniales, como los que he descrito, tienen dos caminos irremediables: el éxito o el fracaso. He nombrado algunos que se convirtieron en éxito: Norteamérica, Canadá, Australia, Cuba, Canarias, en los que la población nativa fue prácticamente erradicada, exterminada, porque ese es uno de los primeros factores para que un experimento colonial sea exitoso. Que la demografía palestina, en este caso, sea reducida a la mínima expresión y que su resistencia armada sea reducida a su mínima expresión. Por tanto, que su capacidad de producir armas de un cierto nivel sofisticado, lamentablemente los nativos pieles rojas pues solo tenían arcos y flechas, y además eran pocos ante las sucesivas oleadas de invasores europeos. Y esa fue una de las claves, la primera clave de su derrota, lamentable derrota. Pero en otros casos, los nativos vietnamitas han sido muchos, a pesar de ser asesinados por millones, han tenido acceso con la ayuda de otros pueblos, de Rusia, de China, etcétera, por las vías fronterizas, de tener unas armas equivalentes o al menos de un nivel tecnológico suficiente. Los nativos argelinos frente a Francia, 132 años de colonización por Francia en Argelia, millones de argelinos asesinados en unas estrategias muy parecidas a la de Palestina, expulsados de sus tierras, el 80% de las tierras de Argelia para los colonos franceses y españoles, que también hubo muchos colonos españoles en Argelia. Y entonces, bueno, tenemos ahí dos visiones diferentes: el éxito de proyectos coloniales o el fracaso de proyectos coloniales. Por ejemplo, también tenemos Sudáfrica, un fracaso ante una población nativa muy superior demográficamente y que no deja de ofrecer resistencia. En algunos momentos históricos armada, en otros momentos históricos una resistencia solamente civil, como fue en los últimos años del régimen apartheid. ¿En cuál de esos puntos está Palestina? Y esta es una de las claves que nunca se cuenta. Palestina, como teorizó el ideólogo de la colonización de Palestina, había que reducir los nativos a la mínima expresión, como ya he dicho, y ha sufrido distintas oleadas de invasiones de colonos extranjeros y a la vez también distintas oleadas de expulsiones de nativos y de masacres. Ya sabéis, se han contado muchas veces, en el 48, empieza en realidad en el 47, el día siguiente de la resolución de la ONU, los colonos empiezan a asesinar y a expulsar a nativos palestinos en eso que se llama la Nakba. 500 aldeas palestinas arrasadas, cientos de miles, casi 1 millón de palestinos expulsados de sus hogares. Ese fue un balance, porque los colonos sabían que estaban condenados al fracaso, eran solo un 30% de población en aquel momento, el total de Palestina. Bueno, pues a pesar de esas sucesivas expulsiones, en el 67
en las sucesivas masacres, etc., en las sucesivas llegadas de más invasores colonos, la realidad es que hace más de 10 años se alcanzó un punto en que los 3 trozos de Palestina, el llamado Gaza, el llamado Cisjordania y el llamado Israel, esos son los 3 trozos que conforman Palestina única, la población de nativos palestinos era superior a la población de colonos israelíes. Hace ya 10 años se alcanzó eso. Y, lógicamente, las mesas de reunión de Tel Aviv y de Washington no son estúpidos, como los palestinos tampoco son estúpidos. Nadie es estúpido aquí, sabemos o se sabe lo que hay en juego y que el primer factor para que un proyecto colonial fracase o tenga éxito es la cuestión demográfica nativa. Y por tanto, las masacres de 2008, 2012, 2014 sobre Gaza ya fueron un primer experimento de crear el caos, el pavor y el shock sobre la población gazatí, el bloqueo que sufrió Gaza tras las elecciones ganadas legítimamente por las fuerzas políticas aliadas o que estaban llevadas a cabo por Hamas. Ese bloqueo era un primer experimento del actual bloqueo de la hambruna, de la imposibilitar cualquier condición de vida que estamos viendo cómo se desarrolla hoy, ¿no? Todo eso se ha ido experimentando en estas últimas décadas por parte del régimen israelí, apoyado, tolerado y con toda la impunidad de Europa en estos últimos años. Esa democracia vibrante que decían que era Israel, mientras ya condenaba al hambre, contaba cuántas calorías podían entrar en Gaza en estas últimas décadas, masacraba periódicamente, contaminaba el agua, cortaba la luz, imposibilitaba las condiciones de vida, pero a una escala de experimento de laboratorio. El 7 de octubre y ese levantamiento del gueto de Gaza que se produce por unas fuerzas de resistencia de liberación nacional palestinas que habían explorado todas y cada una de las formas de lucha, incluso la mera apelación a los derechos humanos por distintas ONGs palestinas, fueron declaradas terroristas por el régimen israelí, apoyadas por Europa, esa declaración de terroristas. Al-Haq, la Organización Palestina para la Infancia, la Organización Palestina Monitor de Derechos Humanos, distintas ONGs palestinas, Adamir, la ONG también que ayuda a las presas y presos políticos palestinos, todas ellas en una mera apelación a la ONU por la vía de los derechos humanos no había dado ningún resultado. Las acciones civiles de resistencia no violenta tampoco estaban dando resultado. Otro eje por el cual luchar, la movilización civil, ciudadana, permanente, manifestaciones, huelgas de hambre, etc. Bueno, en 2018, manifestaciones de la sociedad palestina en Gaza, masivas manifestaciones, acercándose simplemente a la valla, al muro del campo de exterminio, fueron respondidas por tiradores israelíes sádicos, eligiendo por su punto de mira a qué cabeza, de qué niño, a qué rodilla, de qué enfermero, de qué enfermera, de qué paramédico, a qué discapacitado en silla de ruedas ejecutar y mejorar tu puntería, ¿no? Más de 200 y pico personas fueron asesinadas de esa forma y los palestinos se dieron cuenta de que todas las vías de movilización estaban siendo cerradas por la impunidad europea y, por supuesto, a su legítimo derecho hicieron uso de lo que hicieron uso todos los pueblos en el pasado. Los nativos norteamericanos, cuando atacaban una caravana de colonos en sus carromatos avanzando por sus praderas, ¿quién va a negar que tuvieran derecho a lanzar sus flechas, sus lanzas, incluso de forma, si se quiere, suicida, contra esas ametralladoras, contra esos carromatos que invadían sus tierras? ¿Alguien va a cuestionar qué derecho tenían? Natural, un derecho natural. Los nativos en África, en América Latina, Tupac Amaru, el líder anticolonial español, era su derecho natural. Con
las armas, eligiendo los tiempos, el momento, el contexto que ellos y ellas decidieran en cada momento histórico. Y nosotros no podemos cuestionar a ninguna fuerza de resistencia nativa. Pero es que aún más, con el tiempo, esa ONU que ilegítimamente en el 47, de solo 50 países, no los 200 países que son en la actualidad, esa ONU sometida todavía en el año 47 a las potencias occidentales, recomendó ilegítimamente partir Palestina en dos, sin preguntar a la población nativa. Fijaos que hoy, ¿cómo se nos ocurriría hacer algo sin voluntariedad y sin consentimiento de las personas interesadas? Un contrato de trabajo, un matrimonio, relaciones sexuales, ¿las podemos imaginar sin voluntariedad ni consentimiento de una persona afectada? Bueno, pues eso se hizo en el 47, por tanto. En todo caso, esa ONU que ilegítimamente aprobó esa resolución de partición, con los años incorporó a nuevos países surgidos de la descolonización y con los años declaró resoluciones mucho más apegadas al derecho natural de los pueblos. Y por tanto, aprobó una resolución como la 3070 que establece el derecho inalienable de los pueblos, específicamente del pueblo palestino, de todos los pueblos en lucha contra su ocupación, contra su colonización, el derecho a la lucha por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. Y lo que es más interesante, el siguiente párrafo de la resolución 3070, la tenéis en vuestros móviles, dice y establece que emplaza a todos los pueblos del mundo a apoyar a esos pueblos y al pueblo palestino con todo lo necesario, a suministrarles todo lo necesario para que alcancen ese fin de liberación nacional y descolonización. Lo que se ha hecho con Ucrania, no me quiero meter en ese jardín del tema ucraniano y ruso, pero básicamente a Ucrania se le están enviando armas. ¿Por qué no a los palestinos? ¿Por qué nos quieren engañar con un señuelo? ¿Hemos reconocido el Estado palestino? Bueno, sí, como si reconocéis el Estado de los guanches en las Islas Canarias. ¿Dónde están los guanches? Como si reconocéis el Estado de los caídos en Cuba. Lo que hay que aplicar es la defensa activa de ese pueblo que está siendo masacrado. Y por tanto, castigar, sancionar, como dicen otras resoluciones y otra legalidad internacional, la Carta de la ONU, la Convención contra el Genocidio, y que los únicos actores que están llevando a cabo esa aplicación de la legalidad internacional resulta que son los demonizados Irán, Hezbollah y Yemen. Son los únicos actores que están aplicando la legalidad internacional contra el genocidio, castigando y sancionando a Israel. También están castigando y sancionando a Israel esas masas populares que se echaron a las carreteras contra la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, ¿no? Es una forma de castigar también a Israel. Y por tanto están aplicando la legalidad internacional que prima sobre cualquier interés económico, sucio, como es el tema de la Vuelta a España. En todo caso, pues ahí tenemos una de las claves que nos han querido ocultar, ¿no? El derecho legítimo a la lucha armada del pueblo palestino y de todos los pueblos en resistencia, como lo tuvieron en el pasado los vietnamitas, y nadie les cuestionaba, como lo tuvieron los argelinos, como lo tuvieron tantos y tantos pueblos. Pero aquí nos topamos con algo, con algún tipo de resistencia, con algún tipo de... inclusive para las organizaciones de izquierda. Resulta que las organizaciones de izquierda hace 40 años, y yo me acuerdo de eso, recogían fondos para la guerrilla sandinista de Nicaragua, para la guerrilla vietnamita, y hoy las organizaciones de izquierda solamente hacen de voceras de la ONU, de la UNRWA, de Antonio Guterres, de Francesca Albanese, y ojo, está muy bien, pero ese es el rol de una izquierda que quiere transformar la realidad del hecho colonial, y una izquierda que tiene que apoyar inequívocamente el derecho de los pueblos a liberarse de la opresión colonial, porque no es solo un derecho natural, como ya he dicho, de las piedras rojas de los aborígenes, sino que es un derecho legal instituido en el cuerpo de la legalidad de Naciones Unidas. Incluso en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos establece que para
para que los pueblos no se vean impelidos, empujados a levantarse contra los poderes tiránicos, establece esta declaración. Es decir, el propio preámbulo de la declaración está reconociendo el derecho sagrado de los pueblos a luchar contra la opresión, y por eso, ¿cómo vamos a negar que Agustina de Aragón, aquí al lado, le pegase un cañonazo a una puerta para impedir que los franceses entrasen? Se puede cuestionar, no voy a entrar a cuestionar ni siquiera si los franceses en el fondo traían cosas más civilizadas que los borbones. Vamos a dejarlo apartado. El sistema métrico, el derecho, determinadas cosas. No voy a entrar ahí. Pero en todo caso, ¿quién va a negar a Agustina de Aragón ese derecho? ¿Quién va a negar el derecho al cura Merino, que tiene calles en algunas ciudades españolas y que era un auténtico reaccionario de lo más, pues, no sé, sería equivalente a, ni siquiera un falangista, sería el cura Merino, que participó en las luchas contra los franceses, proclamaba que el populacho debía estar al servicio del rey y que las mujeres no eran seres humanos, que eran poco menos que animales. Es un héroe de la guerra de liberación española contra los franceses. También está el general Riego, por ejemplo, ¿no?, que dio nombre al himno de la única forma de Estado en España elegida democráticamente sin coacción de ningún tipo. No sé que me diga, ¿no?, también la monarquía, bueno, digo sin coacción de pistola. En todo caso, que me meto en jardines, lo que quiero decir es que las luchas de liberación nacional, las luchas de descolonización, engloban siempre frentes muy amplios, frentes heterogéneos. Y eso ha sido así en la historia. En la historia ha sido que en la lucha contra el régimen alemán, no le quiero llamar nazi, porque parece que los nazis fueron extraterrestres, estuvieron un periodo de tiempo y desaparecieron. El nazismo sigue. El nazismo sigue cuando se está dando impunidad a esta masacre colonial en Palestina. El nazismo sigue de muchas formas en la sociedad alemana y en toda Europa. El régimen alemán en la Segunda Guerra Mundial fue combatido en Francia, por ejemplo, por un de Gaulle que era católico y que luego fue un genocida en Argelia, pero en ese momento era el libertador de Gaulle, al cual estaban subordinados los comunistas franceses, los republicanos españoles que entraron con la 9 en París, liberando París, fuerzas más católicas de la rama de Gaulle, los frentes anticoloniales o de liberación nacional son siempre frentes heterogéneos. Por cierto, así lo comprendió Lenin también hace más de 100 años, cuando se dio cuenta que Europa quizá le estaba defraudando, que no armaba ninguna revolución estos europeos acomodados y que lo que tenía que buscar Lenin era alianzas antiimperialistas, anticoloniales, y convocó un congreso en Bakú, en Azerbaiyán de hoy, el Congreso de los Pueblos del Este, para hacer una lucha antiimperialista, en aquel momento más la británica y la francesa, ¿no? Convocó a sheikh tribales de Irak, a intelectuales de izquierda de Turquía. En fin, no me quiero enrollar con esto, pero lo que quiero decir, tenemos que ver que las luchas de liberación nacional siempre han sido heterogéneas. Y nos tiene que dar igual el contexto cultural, histórico, religioso de esas fuerzas que están llevando a cabo esa lucha. Y nos tiene que dar igual, aunque sea casi un mito, parte de la mitología, si los Sioux cortaban cabelleras a los soldados del 7º de caballería que conseguían eliminar. Nos tiene que dar igual eso, porque era su derecho a hacerlo, porque estaban invadiendo sus territorios, su patria, toda Norteamérica. Nos tiene que dar igual si los nativos en Papúa Nueva Guinea se comían a un colonizador británico que conseguían capturar. Eran los últimos caníbales del planeta en Asia, y si se lo comían era su derecho, y cuando se liberen de esa opresión les diremos que ya no se sigan comiendo a nadie, que estamos en un mundo en el cual queremos aplicar una declaración de derechos humanos, pero mientras son invadidos, los pueblos luchan como pueden y con lo que pueden. Y no es nuestra misión cuestionarlos. Y esto viene a cuento porque, de la misma forma, es nuestra obligación luchar o apoyar todas las fuerzas anticoloniales que en Palestina han tenido lugar desde hace 100 años.
desde que un gigantesco luchador anticolonial como el Sheikh Izzeddin al-Qassam, que es completamente desconocido para vosotros y vosotras, os sonará de las brigadas al-Qassam de Hamas. Fue un gigantesco luchador anticolonial que luchó en Libia contra los italianos, luchó en Siria contra los franceses, luchó en Palestina contra los británicos y el movimiento palestino, el movimiento sionista, donde finalmente fue asesinado en el año 36, si no me equivoco, en Jenin. Y a partir de ahí, por mucho que fuera un predicador religioso en aquel momento, pues tiene que dar igual, fue un luchador anticolonial, de la misma forma que hoy se cumple el primer aniversario del asesinato de Hassan Nasrallah, la persona a la que más bombas, toneladas de bombas singularmente ha tirado, ha arrojado el imperio para eliminar. Eso nos da una idea de la talla, del privilegio de ser humano que era el otro luchador anticolonial como Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah hasta hace un año, del que hoy se cumple, como digo, un año de su asesinato. Hay una línea de conexión intergeneracional y nos tiene que dar igual de qué palo sea, si el Sheikh al-Qassam era suní, si Hassan Nasrallah es chií, si Ghassan Kanafani, asesinado en Beirut en 1973, era ateo y marxista. La línea de continuidad en la resistencia engloba a todos ellos y ellas. Abu Ali Mustafa por parte del Frente Popular, el Sheikh Yassin de Hamas, Rantisi de Hamas, Yahya Sinwar también. El 17 de octubre se cumplirá un año de su asesinato por las fuerzas israelíes, otra mente privilegiada, por más que le quieran caricaturizar, como a toda la resistencia palestina, Mohammed al-Deif. Y si nos vamos incluso a otros territorios, pues podemos irnos a Qasem Soleimani, general iraní, y entre todos ellos establecieron una red de alianzas, especialmente a partir del año 2006, en lo que se ha venido a llamar el eje de la resistencia, un eje de la resistencia anticolonial, antiimperialista en Oriente Medio, que ya he dicho, como antes, otros ejemplos en la historia, engloba a fuerzas chiitas religiosas, a fuerzas sunitas religiosas, por tanto, al islam político de distinto signo, pero también a fuerzas laicas, Partido Comunista Libanés, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Yihad Islámica, que es más un movimiento tipo teología de la liberación, si se quiere, algo así. No es bueno transportar nuestras cosas occidentales al ámbito árabe, al ámbito musulmán o al ámbito sudafricano. No debemos hacer eso, pero un poco como ejemplo para que se entienda. Fuerzas muy diferentes y todas ellas tienen que ser objeto de nuestra defensa. Ninguna de ellas, todas esas fuerzas son la expresión de la resistencia de un pueblo en su lucha por la liberación. Menospreciar a cualquiera de ellas es insultar a parte de ese pueblo que está en una lucha de liberación. Aquí se ha hecho desde la izquierda insultar a alguna fuerza de esas por llamarla reaccionaria, llamarla por su carácter religioso o político. Ninguna de ellas debe ser objeto. Yo puedo estar más afín a una concreta, no voy a decir aquí cuál, pero puedo ser más afín, pero en todo caso todas y cada una de ellas deben recibir mi apoyo. Y lo que tenemos que tener claro es que las luchas de este tipo que estamos observando y que de pronto nos ha pillado por sorpresa, porque esto estaba ya desaparecido, las luchas anticoloniales, engloban a generaciones. Son luchas que van más allá de una Segunda Guerra Mundial de 5 años. Igual que la lucha en Latinoamérica llevó 500 años o 300 y pico años para expulsar el colonialismo español,
en Francia, en Argelia por los franceses 132 años. Tenemos que pensar que esa es la lucha. Pero en todo caso, la paradoja es que estamos presenciando el capítulo final definitivo. En el todo o nada. Toda la experimentación de los poderes coloniales de, a través de poco a poco, ir haciendo las condiciones de vida poco a poco, sucesivamente, tan malas para que poco a poco se vayan los nativos, eso acabó. Acabó el 7 de octubre de 2023. Ahora estamos en una fase de todo o nada. Es una lucha existencial por el régimen colonial israelí y una lucha existencial por los nativos palestinos. A todo o nada en los próximos meses y a muy corto plazo, en muy pocos años. En la cual o los palestinos, todos ellos son exterminados porque lo necesita el régimen israelí. Ya he dicho, necesita exterminar a millones de nativos palestinos que hoy son superiores demográficamente en número a los colonos, o exterminarlos o expulsarlos. Y por eso no hacemos más que oír que se tienen que ir a Gaza y los de Cisjordania se tendrán que ir a Jordania. Y por eso no hacemos más que ver que las condiciones de vida es que son imposibles. Allí no pueden quedarse los palestinos porque eso ya, ahí en todo caso habrá que construir una riviera para Donald Trump, porque ahí no pueden ya vivir más los palestinos, se tienen que ir a otro país árabe. La realidad es tozuda y la realidad es que los palestinos ya han pasado por esto. Los palestinos ya estuvieron en tiendas de campaña durante 20 años, los años desde el año 48 hasta el año 60, 62, durante quizá no 20 años, pero muchos años, en Jordania, en Siria, en Líbano, dentro de la propia Palestina también, y van a pasar por ese mismo camino, orgullosos de seguir en su tierra, y van a seguir reciclando las bombas que les caen y construyendo bombas nuevas con las que meterlas dentro de los tanques, que exploten desde dentro de los tanques, meterlas dentro de donde puedan y seguir eliminando a soldados israelíes. Esa lucha va a continuar, no va a cejar, y esa lucha va a seguir descomponiendo. Tenemos que pensar que en su incapacidad de lograr su objetivo de expulsar o exterminar a los nativos palestinos, eso ya va descomponiendo a un régimen colonial. Antes puse el ejemplo de las películas del oeste, si os acordáis. Los colonos vivían dentro del fuerte del 7º Caballería, rodeados por quienes hemos visto las películas. Los soldados salían, exterminaban a los indios, y ya cuando habían exterminado a los indios, los colonos salían a la pradera y ocupaban la pradera con sus casitas, ¿no? Si eso no ocurre y el fuerte está siendo asediado por los nativos palestinos, ya no con flechas y arcos, sino con cohetes y misiles, por los aliados de los palestinos, Hezbollah, Irán, Yemen y otras fuerzas en Irak, etc., esos colonos no tienen ningún aliciente para seguir en el territorio y se marchan al lugar de procedencia, y además no llegan más colonos. Eso es lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, medio millón de colonos. Se estima al menos que se marcharon. Eso es lo que ha provocado que en mayo, por primera vez, Netanyahu haya prohibido a sus colonos salir de Palestina. Es algo inaudito, probablemente muchos no lo sabéis. Los ricos israelíes contrataron yates privados para salir del puerto de Haifa en dirección a Chipre, mientras la población israelí, la población colonial israelí, se tuvo que quedar forzosamente como escudo humano del régimen israelí, y además para que no se siguiera vaciando Israel de colonos, que ese es el efecto de descomposición lenta que causa una resistencia nativa. En ese punto estamos, y como digo, y acabo, que me he extendido mucho, pensar que una lucha conlleva generaciones, pero que estamos teniendo el privilegio de ver el capítulo final de esta lucha de generaciones palestinas, pensar que debemos apoyar a todas las fuerzas, a todas ellas, porque conforman en sí mismo el pueblo palestino. No debemos confundirnos en una expresión que es la máxima, y es los representantes de un pueblo en lucha, de un pueblo que sufre una opresión, son aquellos que resisten a la opresión, no son los que se rinden.
Por tanto, los representantes del pueblo palestino son aquellas fuerzas que resisten a la opresión. No son las que se han rendido, ya sea Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, o que están incluso trabajando al servicio de Israel. Representantes de los palestinos son las fuerzas de la resistencia. Y pensar que, como he dicho antes, esa resolución ilegítima de la ONU, no tenemos que tener miedo a decir que Israel no tiene ningún derecho a existir. De hecho, ese es el paradigma que debe imperar ya desde hace mucho tiempo. El señuelo de reconocer el estado de los guanches en Canarias o el estado de los taínos no lleva a ningún lado. El estado de los palestinos, ¿dónde? En los guetos, en los bantustanes, como en Sudáfrica. Cuando sean exterminados también vamos a reconocer el estado palestino. El paradigma pasa por desconocer, rechazar, repudiar y actuar en base a ello el régimen colonial israelí, y por ahí tenemos que empujar a todas nuestras organizaciones políticas y sindicales que se dejen de... Está bien apoyar a la ONU, está bien apoyar a la UNRWA, está bien apoyar poniendo una banderita palestina en la fachada de una organización sindical o política, pero nuestra obligación moral es lo que dice ese párrafo de la resolución 3070: apoyar al pueblo palestino con todo lo que esté a nuestra disposición, material, humano, para que lleven a cabo esa liberación nacional. Y de esa forma, a través de nuestras organizaciones o individualmente, como se hizo en el pasado, que el pueblo palestino se libre cuanto antes, que sin ninguna duda, no os sorprenda esto que voy a decir, los acontecimientos históricos se precipitan y se aceleran, sin ninguna duda va a ocurrir mucho antes de 5 años, 4 años. Esa caída del régimen israelí, con mucho sufrimiento en la región, probablemente con una nueva guerra regional en los próximos meses, máximo principios del año que viene, con muchos cientos de miles de vidas probablemente en la región. Ellos van a elegir caer así, no eligen una retirada más pacífica, así tendrá que ser. Los pueblos están acostumbrados a pagar un altísimo precio, los pueblos que luchan no ponen en una balanza cálculos oportunistas de si nos va a costar 1 millón de personas. Los pueblos que luchan no miden, no hacen esos cálculos, luchan porque están obligados a ello. Es un imperativo moral, vital, existencial para esos pueblos, sin poner en cuestión las pérdidas que van a sufrir. Y eso es algo que también nos tiene que quitar la congoja. Pero estos pobres palestinos no están viendo, claro que lo están viendo, ellos sufren, ellos ven a sus hijos despedazados por las bombas europeas y norteamericanas, pero saben que es una lucha vital, existencial, y con nuestro apoyo a su lucha en todos los medios materiales y humanos, desde luego la lograrán mucho antes. Gracias. Bueno, pues me imagino que nos habrá bajado diferentes, porque ya sabéis lo que venís a escuchar, otros igual no del todo, porque bueno, es bastante claro, como poca gente, en sus planteamientos. Hay otros compañeros y compañeras que también son así de claros. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero ha apuntado algunas cuestiones que son clave en el asunto que nos ocupa hoy. Yo solo añadir, antes de daros la palabra, añadir una cuestión curiosa, que cuando se habla de las cabelleras, que es verdad, que las cortaban, pero ¿sabéis de quién aprendieron los nativos? Que aprendieron del colonizador. Es decir, lo único que hicieron es pagar con su medicina a los vaqueros y a los colonizadores. Es decir, las cabelleras era la forma en la que los franceses y los ingleses, colonos, a los cazanativos, es decir, aquellos que se dedicaban a hacer rafias entre la población nativa, para pagarles, porque se les pagaba tanto la cabeza, como si fueran animales, como ha explicado Daniel, porque es la deshumanización, es una de las primeras
cuestiones previas al colonialismo, se les pagaba a tanto la cabeza. ¿Cómo se hacía? Hombre, pues transportar una cabeza, imagínate llevar en una mochila llena de cabezas. Pues es que no es práctico, aparte de horrible, ¿no? Pero no es práctico. Entonces, ¿qué se hacía? Se cortaba la cabellera, que pesa mucho menos, y podías demostrar que tú te habías cargado un indio nativo. Bueno, los indios nativos lo único que hicieron es devolver esa medicina, y entonces ellos lo que hacían era volver al campamento, volver a su aldea o a su pueblo con las cabelleras de los colonos, diciendo, mira, cuántos colonos hemos conseguido purirnos, ¿no? Y eso es solo contar esa curiosidad, porque incluso muchas veces los peores rasgos de la lucha anticolonial, que las tiene a veces, porque esto no se trata de un tema moral, seguramente el 7 de octubre hubo hechos violentos, desagradables, pero no se puede pedir una lucha de liberación nacional en esos términos morales facilones, ¿no? Pues seguramente tiene que ver, o muchas de las cosas que aplican los pueblos en lucha por su liberación nacional tienen que ver con lo que han aprendido precisamente de la violencia del colonizador, y seguramente muchas veces lo que hacen es pagar con la propia medicina que se les ha aplicado previamente, ¿no? Digo, para prevenir muchas veces esas cuestiones, que es verdad que a todos nos pueden resultar, a nadie le gusta ver cabezas cortadas, cabelleras cortadas o ver según qué cosas, ¿no? Bueno, sin más, no me enrollo, porque además yo creo que ha estado muy clara la introducción. Vamos a abrir turno para reflexiones y preguntas. Antes se dice para preguntas, pero sé que algunos van a hacer alguna reflexión, porque es inevitable que haya gente que haga reflexiones y que las quiera añadir. Lo único que sí que os pediría es que no sean ponencias, ¿vale? Ya hemos tenido una que ha sido larga, entonces que sean reflexiones, pues no sé, yo voy a intentar, me ha tocado el papel más o menos agradable de moderar, entonces a los 2 o 3 minutillos pues os haré algún gesto tal si veo que alguien se pasa. Yo creo que 2 o 3 minutos da para... a mí en el pleno del ayuntamiento, cuando estaban 3 minutos, te tenías que defender una moción y nos daba tiempo, así que os animo a intentar ese punto, ¿vale? Entonces, nada, pedir si queréis palabras, puede ser preguntas, no hace falta que sean todas resoluciones, o sea, reflexiones, por ahí al fondo. Les vamos a pedir que salgáis ahora aquí, ¿vale? Porque así se os ve lo guapos que sois y guapas, y sobre todo se os oye. Bueno, ¿tienes voz buena? Sí, ¿Tienes voz fuerte? yo creo que sí. Sí, la tienes. Bueno, el que tenga voz fuerte, que lo haga desde el sitio, y el que no se le oiga, que salga para que le puedan escuchar todo el mundo, pero hablar fuerte, ¿vale? Por favor. Yo añadiría, en cuanto al imperio de Estados Unidos, porque tiene bases aquí, en España y en otros países, o en la mayoría de países del mundo, tiene bases, cosa que se tenía que quitar todas esas bases porque es principio del imperio de Estados Unidos. Nada más. Bien, sabemos que en todos sitios, en todas las guerras, hay traidores. Y esta vez, por ejemplo, se habla muy poco de lo que es la autoridad palestina, por una parte. Y por otra parte, es verdad que yo he visto a una persona por defender a Hamás de la resistencia, echarle la bronca y decirle: o cortas que Hamás no se puede nombrar, o te tienes que ir. Podría hablar también sobre Estados Unidos, que se juega en todo esto, con su crisis, con su problema que tiene hoy en día. ¿Cuánto influye eso, por ejemplo, en armar el mundo como está armando ante una crisis del imperio que se ve que se va a hundir? Estamos todos muy optimistas, Israel va a caer, el imperio también. ¿Vuestra opinión sobre la declaración del presidente de Colombia? Sí, ha dicho la compañera igual sobre la declaración de Petro, del presidente de Colombia. Casi que contestaba y luego seguimos dando palabras. Sí, porque ya acumulo estas dos y... Bueno, el compañero, por supuesto, que las bases del imperio en el territorio español desaparecieron, porque además hoy mismo pueden estar continuando el envío de armas, de bombas al régimen israelí, ¿no? En esas declaraciones estériles que ha hecho el gobierno de España.
Voy a empezar por lo de Petro. Petro ha hecho dos declaraciones, una en la Asamblea General de la ONU y otra en la calle, en las calles de Nueva York, con megáfono en mano. Son un poco diferentes. En la de la Asamblea General de la ONU habló de una fuerza militar para llevar la paz, imponer la paz. Yo creo que luego quizá reflexionó y en la calle, con el megáfono, fue mucho más preciso y más adecuado. Y dijo una fuerza militar para liberar Palestina. Es muy diferente. Una fuerza para llevar la paz, estás presuponiendo que hay dos ejércitos equivalentes, dos entidades armadas equivalentes y por tanto, y no es así, ¿no? Hay, no voy a describir, bueno, unos que perpetran el holocausto y otros que reciben el holocausto, mientras que la segunda declaración me pareció mucho más acertada, porque no se trata de que ahora lleguen allí, como también quiere Estados Unidos, una fuerza árabe, de países árabes, como a llevar la paz a Gaza, ¿no? Después de que, no se sabe cuándo, la resistencia libere a los prisioneros, supuestamente, bajo los puntos que Donald Trump y Netanyahu han elaborado. La resistencia libere a los prisioneros, por tanto, bueno, quizá el ejército israelí se pueda retirar y un ejército árabe allí lleve la paz o esté haciendo de policía en Gaza. No. Si eso era lo que Petro dijo en la ONU, obviamente no estoy de acuerdo, pero sin embargo sí estoy de acuerdo en lo que dice Petro en la calle con el megáfono, que es muy interesante, y obviamente de la misma forma que se armó un ejército para derrocar el régimen alemán en la Segunda Guerra Mundial, o incluso, si se quiere, contra la invasión de Kuwait por Irak. Estados Unidos armó un ejército, hay mucho que hablar respecto a eso, no me voy a meter ahí en eso, pero en todo caso hubo un estado invadido por Irak y se armó un ejército y se luchó por ese estado que se llamaba Kuwait. Bueno, pues, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Que supuestamente ha reconocido un estado que se llama el Estado palestino, está siendo masacrado. Mandar tiritas y vendas a la ONU. No, te compromete a unas obligaciones. Incluso ese penoso reconocimiento del Estado palestino en los guetos, no del río Jordán hasta el mar Mediterráneo en toda Palestina, ocupada y colonizada, sino solo el Estado palestino en los guetos, incluso eso te está obligando legalmente a actuar y a mandar armas a ese pequeño Estado colonizado y agredido. Bueno, no me quiero ir más allá, pero en todo caso la declaración de Petro, la segunda especialmente, magnífica, porque la vía militar de castigo al régimen israelí es la que he dicho que solo estaban tomando tres actores, Yemen, Hezbollah e Irán, y Petro, que ya inició un boicot valiente de no enviar carbón al régimen israelí, con un coste alto para la economía colombiana, por cierto, ahora nuevamente adopta un discurso también valiente, especialmente que hizo en las calles de Nueva York, de un ejército, armar un ejército para liberar a Palestina. Así que perfecto. Y claro, el imperio se la está jugando al todo por el todo también. Israel no es más que una expresión del imperio. Normalmente los imperios en esta situación de declive suelen intentar amortiguar daños. Se acercan hasta el precipicio, hasta el último borde del precipicio, y cuando se asoman y ven lo que hay, suelen retirarse un poco. Esto me refiero que, por ejemplo, en la guerra contra Irán de 12 días en el mes de mayo y en el mes de junio por parte de Israel, después de unos gigantescos atentados terroristas dentro de Irán, con células que tenía organizadas Israel hace mucho tiempo, primero se dio cuenta de la capacidad misilística de Irán, fue un pequeño test para comprobar la capacidad misilística de Irán, la gigantesca precisión de los misiles de Irán, que no pensemos que van con el sistema GPS ni nada de eso. GPS es un modelo de satélites occidentales que es distorsionado, es manipulado, tienen que ir de otra forma, igual que los de Yemen, igual que conlleva una sofisticación tecnológica y una precisión gigantesca. Y además, no solo eso, sino que si
Irán tenía esa precisión contra los objetivos de Israel. Las bases norteamericanas de todo Oriente Medio, empezando por la de Qatar, siguiendo por la de Bahrein, las de Jordania, las de Siria, las de Emiratos, etc., podían ser arrasadas en 5 minutos. E incluso un portaaviones americano podía ser enviado al fondo del mar. Un hecho inaudito que nunca ha ocurrido en la historia. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, con Pearl Harbor y toda esta mitología del ataque japonés. Nunca un portaaviones norteamericano se enviado. Y imaginemos lo que eso supone para el dólar al día siguiente. Si un portaaviones norteamericano es enviado al fondo del mar, si ya el dólar es una divisa, una moneda internacional que está en declive, que multitud de países están comenzando a hacer sus transacciones en otras divisas, en sus propias monedas, están desafiando ese mundo de la máquina de los dólares norteamericanos y por tanto está entrando en quiebra el sistema norteamericano. Pues imaginemos que un imperio se basa más en la percepción y en la simbología, los símbolos. ¿Qué más simbólico hay que un portaaviones se vaya al fondo del mar, o que una base o 5 bases americanas sean arrasadas por los misiles de Irán, anulando toda la hegemonía del poder norteamericano en el Oriente Medio? Por tanto, por supuesto, Estados Unidos se juega mucho en su colonia en Oriente Medio. Es una colonia que hereda de los británicos, la crean los británicos para consolidar su dominio en el Oriente Medio, y en el trasvase, en la herencia del imperio británico al imperio americano, la reciben los americanos. Se juega mucho. La clave está dentro actualmente del sistema norteamericano. Hay 2 pugnas. No hablo dentro del Partido Demócrata, que el Partido Demócrata sí es completamente dominado por el lobby israelí, pero dentro del Partido Republicano ahora mismo hay una pelea de 2 sectores. El sector genuinamente es el MAGA, llamado Make America Great Again, Primero América, y un sector del lobby sionista que dice Primero Israel. Y eso es un conflicto ahora mismo dentro del establishment norteamericano. Veremos cómo se resuelve, pero en todo caso, yo creo que el imperio no va a correr el riesgo de que se exprese que sus bases en el Oriente Medio son arrasadas, que incluso un submarino o un buque militar norteamericano puede hacer más. Yo creo que no van a llegar hasta ese límite. A pesar de que Israel sí va a intentar forzar todos los límites para intentar aniquilar a los aliados de Palestina. Veremos esas siguientes fases. Yo creo que va a llegar una siguiente confrontación de Israel con Irán, y veremos si esa impunidad gigantesca, infinita, que le han dado al régimen israelí se sostiene hasta el límite de que un extremista israelí, nihilista, o no sé de qué forma decirlo, apriete un botón y envíe incluso una bomba nuclear contra Irán de pequeño calibre. En esa impunidad hasta sus últimos extremos que le han dado a Israel permanentemente los poderes occidentales. ¿Llegará hasta ese límite? Yo no estoy en esa sala de control, no lo sé, pero podría darse el caso, puesto que en el régimen israelí los que eran esos extremistas fanáticos del todo por el todo ya han vencido a los israelíes, digamos, pragmáticos, que también calculaban y decían, bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, no continuemos, que arriesgamos todo. Hoy en día los israelíes fanáticos, extremistas, digamos, hasta sus últimas consecuencias, dominan el ejército, dominan amplios sectores del establishment israelí, y no sabemos si llegarán hasta ese punto de tocar el botón nuclear. Pero el imperio se lo juega todo también. Es la piedra de clave de toda la arquitectura imperial ahora mismo, Palestina. Parecía que era Ucrania, parecía que era Taiwán. No, la piedra de clave está en Palestina, porque se desmorona también Egipto, Jordania, Canal de Suez, muchas cosas se desmoronan. Los sionistas morirán matando, eso es normal.
Quería preguntar. Tienes la palabra. Después de ya. Estos van a seguir matando 70, 80 todos los días. La flota de Sumud va a llegar a Gaza dentro de 3-4 días, que van 2 barcos italianos, uno español. Israel seguramente los va a bombardear, eso fijo. Lo que quiero llegar yo a que estamos a pies de una guerra mundial. Porque es que los acontecimientos van por este camino. Es que Netanyahu está llevando a su país al suicidio, y él lo sabe. No puede ganar nunca. Llevan 2 años para ganar a una milicia de Hamas, que son 2.000 personas en armas. Lleva 2 años. Entonces, los judíos, hemos visto que en los 12 días de guerra contra Irán, más de 1 millón han escapado. No han escapado más porque les han cerrado el puerto. Hemos visto que han cogido barcas, han ido a Chipre, otros han entrado a Egipto. Porque estos saben que están en su tierra. Ellos no van a morir por algo que no es su tierra. Todos llevan un pasaporte de América, de Argentina, de Chile. Y cuando ven la cosa que peligra, escaparán. En Palestina estamos acostumbrados al colonialismo. Hemos tenido, ahora estamos bajo estos 75 años. Antes, 24 años en Inglaterra. Antes, 400 años los turcos. Antes, los cruzados, 200 años. Napoleón. Toda la historia palestina ha estado bajo colonialismo. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el paso a seguir que va a haber ahora cuando Israel no quiera parar la guerra? ¿Vendrá Europa militarmente? Pablo, ¿no te había pedido la palabra? Sí. Y luego Marisol, y... Vale, pues, y con el compañero, ¿cómo te llamas? Perdona. AJ. Vale, cerramos ahí turno, más que nada porque si no se nos va a hacer muy tarde, ¿vale? Ya lo siento, si alguien más quería hablar, pues se ha pasado el turno. Entonces, Pablo. Yo muy brevemente, 2 preguntas. Una, si puedes explayarte en el papel que está jugando Yemen, que es lo que ha nombrado, pero seguramente está siendo un actor, ¿no? Es uno de los países más pobres del planeta, está siendo un actor central aquí. Esto por un lado, y por otro lado, hay una hipótesis abierta, y es que ya Trump ha dicho que lo de Cisjordania tiene que ir parando, ya veremos, ¿no?, qué pasa, y la posibilidad de que se reconozca efectivamente un Estado palestino en el Bastustán, que de alguna manera la autoridad palestina la él quiere, ¿no? ¿Cómo ahí se va a reconfigurar todo el marco de debate en cada medida? Porque efectivamente las resistencias anticoloniales van a tener que jugar, parece que a la contra del propio Estado reconocido, si fuese el caso, ¿no? Bueno, si se diese esa hipótesis, un poco, ¿qué crees? Ya digo, es un poco de especulación, ya lo sé, pero que son también cosas que hay que ir anticipando por si acaso. Voy con estas 2 y luego que son cosas, muchas cosas complejas además. Nos avisa Óscar, está por ahí. Porque se le había apagado la cámara a Óscar. Te avisabas ahora. Bueno. La pregunta tuya era con respecto a los colonos. ¿Cómo iban a evolucionar? Sí, ya sé cómo. Vale. ¿Cómo iba a evolucionar el régimen israelí? Bueno, como bien ha Si definido... va a haber guerra mundial a este paso, ¿se va a intervenir Europa o no? Militarmente. Hay una cosa importante, y es el concepto de que los colonos luchan por su privilegio, no luchan por la tierra que no es suya. Es lo que ha venido a decir el compañero, que yo también a lo mejor durante la exposición he dicho. Cuando uno llega como colono a una tierra, lleva unas normas diferentes a las del país de procedencia, y por tanto luchas por el privilegio.
Eso lo que provoca es que si ves que vas a perder ese privilegio, te acabas marchando. Y cuando Argelia por fin se liberó del régimen colonial francés, los argelinos les dijeron a los colonos franceses: no os marchéis, os necesitamos, habéis estado aquí 132 años, habéis construido carreteras, convertidos en ciudadanos normales como vosotros, iguales derechos. Y la mayoría de los colonos franceses, españoles y de otros, los pieds noirs, que se llaman pies negros, se les denominó, pues se marcharon. Porque, ya digo, la mentalidad de un colono, despojarse de ese supremacismo es muy complicado, incluso aunque hayas nacido ahí, seas de tercera o cuarta generación. Entonces, los colonos, en ese supremacismo, y cuando ven peligrar esa posición de privilegio, acaban convirtiéndose cada vez más extremistas. Cada vez amenazan más, hacen acciones más violentas y en este caso amenazan hasta la paz mundial. Tenemos un ejemplo, vuelvo a Argelia. Los colonos franceses, cuando empezaron a ver que Francia empezaba a hacer peligrar la colonia de Argelia y que quizá Charles de Gaulle empezaba a evaluar el liberar, darle la independencia a Argelia, esos colonos se organizaron en una organización, se llamó el Ejército de la Armada Secreta, OAS, y empezaron a cometer atentados terroristas a su nivel. Por cierto, el padre de Marine Le Pen, el fundador del Frente Nacional Francés, formó parte de esa organización de terroristas de colonos. Incluso atentaron contra De Gaulle. Cuando el escenario es desfavorable, pues lo que intentas es cambiar el escenario. Cuando el escenario es desfavorable para los colonos sionistas en Palestina, intentarán cambiar el escenario. Si el escenario empieza a ser desfavorable en el sentido de menos apoyo, lo que vimos ayer en la ONU, los países europeos que, digamos, comienzan a resquebrajar el apoyo a Israel, declarando el Estado palestino, primeras sanciones tímidas, etc., probablemente acometan cada vez acciones más violentas, incluido en la metrópoli, como los AOAS en Argelia, en la metrópoli de Francia hizo atentados. Pues los colonos sionistas probablemente en la colonia, la metrópoli, en los países sostenedores de la colonia en Europa, puede que cometan atentados, ¿no? De falsa bandera, ISIS, Al-Qaeda, y aquí estamos nosotros, nos tenéis que apoyar, probablemente sea lo más probable que ocurra. Algún tipo de... Ya ha habido algún comunicado de un supuesto ISIS diciendo que hay que atacar las capitales europeas. No se sabe muy bien por qué, ¿no? En lugar de atacar Tel Aviv, dicen que hay que atacar las capitales europeas. Bueno, eso es probable que ocurra. A partir de ahí, si eso derivará en una guerra mundial, eso es lo que yo decía antes. ¿Qué camino va a tomar el imperio? ¿Hasta dónde va a arriesgar en el todo o nada? Si va a permitir a los colonos el que incluso den al botón nuclear contra Irán, por ejemplo, y lance una bomba atómica contra Irán. Pakistán dijo que le iba a dar paraguas nuclear a Irán, también a Arabia Saudí. Y eso no nos lleva, ¿no?, a la desaparición de la especie humana en el planeta. Yo quiero pensar que China, y eso también tiene que ver con lo que preguntaba Pablo, China y Rusia, pero especialmente China, tiene un rol importante. Indonesia es el cuarto país más poblado del planeta Tierra. Son países, en un caso, que están creando una nueva organización. Con esa piedra capital, o esa piedra angular que es Palestina, para todo el esquema de dominación blanca, europea, norteamericana del planeta, en el hundimiento de esa piedra capital también viene mucho del hundimiento de las organizaciones y de las instituciones internacionales. No puede ser que haya una Corte Internacional de Justicia que ha dictaminado unas órdenes ejecutivas hace un año y medio para parar el genocidio y que Antonio Guterres ni siquiera las haya mencionado nunca en un año y medio.
esas órdenes ejecutivas de obligado cumplimiento por todos los países. No están obligados a reconocer el Estado palestino, están obligados a cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para sancionar y castigar a Israel y que no se hagan a los genocidios. Y no, se oculta. Entonces, se va a caer mucho de esa institucionalidad. Eso va a significar que se va a llegar a una guerra, incluso a una escala de guerra mundial. Es que la guerra mundial ahora mismo es una guerra, si entran en juego las armas atómicas, una guerra que nos aniquila todo el planeta. Yo quiero pensar que alguien al final estará al mando en una película famosa, o sea, al revés, y que no sea como una película famosa del pasado, Teléfono Rojo, Vamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, en la que al final sí se llega a la guerra atómica, porque al mando, es verdad que al mando hoy está la gente más inepta, la gente más ignorante, embrutecida, que ha habido en la historia, incluso de la historia del imperio, quiero decir, no hay comparación entre un Harry Truman, que era reaccionario, anticomunista, colonialista, etcétera, en Corea y tal, pero Harry Truman hablaba de Palestina y, quiero decir, tenía una visión política mucho. Donald Trump no sabe, es ignorante, pero quiero pensar que detrás, en una sala de control en el Pentágono y en Washington, hay gente que piensa. Quiero pensar. Y creo que sí, en realidad creo que sí. Y se ve, cuando ha dicho Pablo, ya empieza a recular el imperio, empieza a decir que en Cisjordania, Israel, no, en Cisjordania no te metas tanto. Por verse que al final agarrarse a la solución de los dos estados, aunque sean los dos estados, ¿no? Parece que el imperio empieza por ahí, a recular, a ir hacia atrás. Y eso que Trump estaba echando todo por el todo. En el juego este de cartas que se dice el órdago, apostar todo a la retórica de Netanyahu, de los palestinos deben irse de Gaza, los palestinos 2,5 millones, y bueno, pues después ya se verá lo de Cisjordania 3,5 millones. Yo quiero pensar que no se va a llegar, creo que no se va a llegar, que un imperio al final intenta evaluar en beneficios y pérdidas e intenta al menos conservar la solución de dos estados. No es más que un intento de conservar algo. Se aplica únicamente con éxito en un único país. Bueno, se aplicó con éxito en más países, pero que todavía perviva en un único país, que es Irlanda. Hace 100 años, cooptando líderes irlandeses, firmando una partición de Irlanda, Irlanda del Norte para nosotros, para los colonos, y el resto de Irlanda para los nativos. Todavía continúa hoy. En el resto donde se ha explorado la solución de los estados, ya se la llevó la historia por delante. Vietnam del Sur, bueno, Corea del Sur y Corea del Norte también continúan. En todo caso, se van a agarrar a la solución de los estados. Por supuesto, aunque ahora la repudie Estados Unidos, se acabará agarrando a ella. Yo creo que habrá una evaluación de daños y no se llegará a esa guerra mundial. Iremos viendo cómo poco a poco se intentan aferrar al mínimo común múltiple que les sirva útil para mantener su hegemonía, pero aún así la colonia se va a descomponer. No se va a lograr una colonia que sobreviva en las décadas con una Gaza arrasada, como un Auschwitz o como un gueto de Varsovia, en las décadas siguientes ahí arrasada. Porque Israel nunca va a permitir que se reconstruya Gaza. Nunca va a permitir que haya túneles, nunca va a permitir que entre material de reconstrucción, que puedan entrar material para cohetes, que puedan entrar, nunca lo va a permitir. Por tanto, es incompatible una Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial que hubiera continuado con un gueto de Varsovia al lado. Puede ser compatible unos años, pero no mucho tiempo. Yo creo que, por eso digo que en 5 años caerá el régimen israelí. Mi visión histórica basada en hechos históricos, no mirando una bola. Marisol y luego el compañero del fondo y cerramos. Si había más gente con ganas lo sentimos, pero se nos hace tarde y luego hay un tapeo fuera que hay que comerse lo que hay muchas cosas.
Yo siempre he estado con la resistencia palestina desde Marisol, grita, que yo sé que tú solo gritas. Que te conocemos. Desde el día 7 de octubre yo he estado con la resistencia palestina y me he enfrentado a todo lo que se me ponía por delante, porque yo nunca me he avergonzado. Pero ahora me da mucho que pensar, porque después de todo lo que han luchado, que han sido ellos lo que han luchado, lo que han resistido, ¿qué van a hacer? ¿Los van a llevar a tribunales estos internacionales y los van a encarcelar o los van a ejecutar? ¿Qué vas a pasar con la resistencia? Y desde luego, lo de los dos estados tampoco estoy de acuerdo, pero aunque lo hagan, yo siempre he dicho, cuando he estado en Palestina, digo, que se vayan todos los palestinos, que haya paz, y desde luego los israelíes se irán, porque es gente que solamente vive con la guerra, porque ellos solamente quieren la guerra y la violencia. Y un momento en que ellos tengan que vivir en paz, lo abandonarán y se irán. Y el compañero segundo. Bueno, primero, por la charla, había dos ideas que me parecían clave de la charla. Una era la cuestión de que la resistencia palestina merece todo nuestro apoyo, incluyendo la resistencia armada de Palestina, del pueblo palestino. Y por otra parte, la idea, bueno, la crítica a la solución de los dos estados. Porque hay que decirlo claro, la liberación de Palestina pasa por la destrucción de Israel, que eso sin bajas. Sin embargo, esto me genera una duda, porque ¿qué pasa cuando hay dirigentes del movimiento de resistencia palestino que defienden la solución de los dos estados? Pues el caso de Hamas, que ya por lo que se ha dicho antes, la OLP de Mahmoud Abbas ya quedó descalificada como un luchador democrático palestino cuando compró la solución de los dos estados y se convirtió en carcelero del sitio de pueblo. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre ahora con los dirigentes actuales que defienden esta solución, o esa mal llamada solución? Te refieres a la autoridad nacional, ¿no? Es que has dicho jamás. Ah, perdón, sí. Vale, Ahora, para aclarar todo. No, pero no, jamás ahora también defiende, a partir de 2014 y sobre todo en 2017, con sus reformas de estatutos, jamás defiende la solución de los dos estados. Formalmente. Yo solo un apunte antes de darle a Daniel, porque cuando Jaludía, que es una amiga que conocemos aquí unos cuantos, compañera de Palestina, residente en Madrid hace muchos años, mucho la conocemos. Cuando le preguntan, ¿no?, sobre la solución, habla de la descolonización, no puede ser otra. Y descolonizar, obviamente, significa desmantelar, porque el punto de inflexión no sabemos, no podemos afirmar si estamos en él o no, pero llegará en algún momento o acabará, como Estados Unidos, Australia y otros sitios, o Canarias que se ha nombrado, ¿no?, con la eliminación del pueblo nativo o con la descolonización. Y solo hay esas dos vías, ¿no? Pero cuando le preguntan, en la línea de lo que decían los argelinos a los franceses, no se trata de decirles porque muchas veces te preguntan, ¿no?, y entonces que los radicales que defendéis la solución, ¿os estáis en contra de la solución de los dos estados? ¿Defendéis echar a los judíos, y además te dicen judíos, en vez de colonos o de sionistas, al mar? No, nadie pretende echar a nadie al mar. Lo que se pretende es que si se quiere quedar la población judía, incluso aunque sean de origen europeo, en Palestina se quede, pero en igualdad de derechos y de condiciones respecto a los palestinos y en un Estado que reconozca la pluralidad nacional, cultural que hay en esa zona en ese momento. Obviamente, no, yo estoy de acuerdo con vosotros, muchos de ellos y de ellas se irán en ese momento porque perderán esos privilegios y no son capaces de convivir en plan de igualdad. Bueno, solo quería hacer ese apunte importante para cuando defendamos, o si en un debate, ¿no?, pues nos toca, bueno, cada uno, seguramente aquí habrá gente que piense de maneras distintas, pero si los que defendemos seguramente, como no tenemos claro lo de la solución de los dos estados, pues cuando nos digan que lo que queremos es exterminar a la gente judía que vive en lo que hoy son las fronteras del 67, pues yo creo que no se trata de eso, y los propios palestinos que están contra la solución de los dos estados lo explican perfectamente. Y sin más, solo quería perdonarme esta morcilla. Y Daniel, aparte de responder, ya cerrarás el acto, ¿vale? Y bueno, igual le damos la palabra a Esmeralda y cierras recordando citas y ya nos podemos ir todos al café. Bueno, lo que hace Hamas es ser ambigua, no habla de los dos estados. Lo que dice es que Hamas lucha por un Estado palestino con capital en Jerusalén. Y eso vale
para intentar apaciguar a las potencias occidentales, porque no se sabe si está hablando de los Estados Unidos o incluso para las propias masas palestinas, que se entiende que están defendiendo un único Estado en toda Palestina, debería hablar, ¿no? En general, o sea, al margen de las interpretaciones de lo que pongan los estatutos de Hamás de 2017, que se mueven un poco en esa ambigüedad, la realidad es que ellos no se proclaman como un movimiento de liberación nacional, es un movimiento de liberación en todo el territorio palestino. Por tanto, la erradicación del régimen colonial. Se habla mucho de eso, de que la resistencia defiende a los estados, pero no. Quien sí defiende, o ha firmado los dos estados, ha sido, como bien dices, la OLP, lo cual incluso yo no estoy en ánimo hasta de reprochárselo. Sucesivos jefes nativos, líderes nativos en la historia, han firmado rendiciones en un momento de contexto histórico difícil, en un momento de que las fuerzas eran más débiles. ¿Cuántos sucesivos jefes nativos en Norteamérica firmaron rendiciones o acuerdos con los presidentes de Washington? Bueno, pues de aquí para acá es nuestro, de aquí para allá es vuestro, y sucesivamente fueron incumplidos, ¿no? Yo, por tanto, he sido siempre muy crítico con los acuerdos de Oslo, con la rendición que supusieron los acuerdos de Oslo, con la conversión de un liderazgo respetable y honorable de luchadores palestinos en una conversión de una oligarquía política corrupta al servicio de Israel, en un proceso de 30 años, asociado a los oligarcas económicos de dentro de Palestina. Ya lo dijo Kanafani, los enemigos del pueblo palestino son tres: el sionismo imperialismo, los regímenes oligárquicos árabes de alrededor y los oligarcas reaccionarios internos palestinos, ¿no? Que fueron los que se asociaron en aquel momento con la OLP. Oye, que hay que hacer negocios aquí, que la intifada tiene paralizado la venta de coches, de lavadoras, esto es un desorden, venir para acá desde Túnez, firmar algo con el régimen israelí y que los negocios puedan ir bien. Y ese liderazgo honorable, guerrillero de la OLP, pues encabezado por Fatah y otros grupos políticos, pues se acabó convirtiendo en esa oligarquía corrupta, mafiosa y al servicio de un proceso lento. Y es triste, es así, y eso sí que han firmado y han reconocido los dos estados, y aún así no se los reprocharé tanto por firmar los dos estados como por convertirse en una mafia corrupta al servicio de Israel. En un momento dado, ya digo, hasta el Dey de Argelia firmó la rendición ante Francia y entregó el país a la colonización francesa. Bueno, era un equilibrio de fuerzas en aquel momento, no puedes juzgarle. Lo que no puede ser es que intentes prohibir, intentes convertirte en una fuerza de asalto contra tu propio pueblo, impidiendo la lucha, la resistencia, como hoy hace el régimen, el Departamento de Asuntos Indígenas de Israel, que se llama Mahmoud Abbas, y su camarilla mafiosa, la Autoridad Palestina. Entonces, eso sí es más lamentable, más que en un momento dado firmasen en un contexto difícil esa rendición de los dos estados que el tiempo y el pueblo en lucha acaba derogando, como el pueblo en lucha español derogó la entrega por Carlos IV de España a Napoleón en su momento y la guerra de independencia. Entonces, esas cosas se las lleva al polvo, pero esa conversión en una mafia es asquerosa realmente. Los dos estados realmente no van a existir nunca, se va a aferrar el imperialismo a ello. Incluso podríamos ver, si hubiera unos colonos pragmáticos que se aferrasen a ello, no lo creo. Los colonos, ya digo, que se mueven en un bucle de aceleración violenta. Sus patronos intentarán forzar esa cuestión de los dos estados, arropados por todos los esperpentos de gobiernos europeos que proclaman ese Estado de Palestina, pero la fuerza de los hechos, la fuerza de la resistencia
popular en su tierra y de la resistencia armada palestina y regional, acabará llevándose por delante esos otros dos estados, como se lo ha llevado en muchos otros territorios colonizados hasta que se liberaron al completo. Muy bien. Ya llevamos mucho rato, así que muchas gracias. Os recuerdo la manifestación del día 3 y bueno, pues ahora nos tomamos algo y nos comemos todas esas cosas ricas que hemos preparado. Gracias.